Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy veremos la literatura nacional y el estilo literario. Consideramos que esta exposición y este video será la tercera parte que mostrará lo trabajado a lo largo de la cuarta semana del mes de febrero. Muy bien. Tenemos en cuenta que luego de haber revisado la línea del tiempo de la historia de la literatura universal y ver la literatura contemporánea que está presente en nuestros días, nos toca observar la literatura propia de nuestra nación boliviana, teniendo en cuenta un aspecto interesante. No todas las escuelas literarias se hicieron presentes en la historia de la literatura boliviana. La razón es muy fácil. Las escuelas literarias, hasta antes del modernismo, por lo general emergieron en Europa y tuvieron su réplica en los países latinoamericanos. Sin embargo, las escuelas literarias como el clasicismo, el renacimiento, el medievalismo y demás tuvieron cabida solo en Europa, puesto que sucedieron hasta antes del año 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a tierras del Nuevo Mundo. Hacemos una pequeña revisión de lo que es nuestra literatura. Tomamos los años del 1100 a 1492 de nuestra era y lo definiremos como la etapa precolonial. Bolivia aún era parte del imperio del Tahuantinsuyo en cuanto a los quechuas. De la misma forma también tenía influencia por los señoríos aymaras que radicaban y convivían a lo largo de la cuenca del río Desaguadero. Asimismo, otras tribus, otras civilizaciones y pueblos tuvieron influencia dentro de esta etapa precolonial. Sin embargo, en la literatura solamente existen canciones y leyendas orales transmitidas de generación en generación durante toda esta época. Sabemos muy bien que las culturas del Abya Yala no tenían algún registro específico donde anotar todos sus saberes. Carecían de una escritura tal y como la conocemos hoy en día. Posterior a ello habrá una etapa colonial dentro del territorio que hoy es Bolivia. Ya en los años comprendidos entre 1492 y 1825, esta etapa colonial llegará a tener como máximo representante al Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que el territorio boliviano era entonces parte del Virreinato de Lima. Aquí también sobresaldrá el poema anónimo y la leyenda Manchay-Puytu, un relato acerca de los amoríos entre un sacerdote y una indígena de la región que acabará con la funesta muerte de la mujer y la posterior locura del sacerdote, quien arrancando un hueso del cuerpo fallecido de su amada, construirá una quena y a partir de ello tocará todas las melodías de lamento hasta que él también ponga fin a sus días. En relación al periodo comprendido entre 1850 y 1900, tenemos al romanticismo. En el año de 1885 aparece la primera novela boliviana inspirada en la Guerra de la Independencia del Alto Perú. Se trata de Juan de la Rosa. Básicamente relata las hazañas y las memorias del último soldado de la independencia que aún queda con vida. En los años de 1900 a 1945 emergerá con fuerza el realismo en la literatura boliviana. Tenemos como representantes principales a Alcides Arguedas, que en 1919 logrará dar vida a su inmortal obra Raza de Bronce. De la misma forma, Jaime Mendoza escribirá En las tierras de Potosí. Óscar Cerruto compondrá Aluvión de Fuego y La Chascañahui será producida por Carlos Medinaceli. En la década de 1890 a 1960 emergerá la escuela del modernismo con tres grandes poetas que son Ricardo Jaimes Freire, Gregorio Reynolds y Franz Tamayo.
aunque harán cierta evasión a la realidad circundante de Bolivia. Podemos observar las características de la literatura contemporánea boliviana. En este sentido, nuestra literatura actual estará influida casi en su totalidad por el boom latinoamericano, donde se podrán analizar problemáticas sociales que son compartidas por los demás pueblos de Latinoamérica. De la misma forma, esta literatura mostrará las reivindicaciones de sectores sociales. Las revoluciones y las guerrillas serán temas recurrentes en nuestra literatura contemporánea boliviana, que se centrará de la misma forma en lo oscuro de la vida de las urbes, dejará la visión del campo y se centrará en la dicotomía en los espacios urbanos, donde lo marginal estará muy apegado a lo tecnológico y al progreso de las ciudades. De la misma forma, habrá una crítica hacia la identidad boliviana como un conglomerado de acciones y antivalores que desfavorecerán a la vida dentro de nuestro territorio nacional. Entre las otras características presentes en la literatura contemporánea boliviana, se observa el cambio de generación, puesto que una nueva oleada de jóvenes autores podrán mostrar los avances y el cambio de costumbres en las nuevas generaciones venideras a lo largo del tiempo. De la misma forma, habrá un lenguaje y contextualización que estarán muy regionalizados, debido a que no existe una voz única ni una perspectiva coherente dentro de la identidad boliviana. Por último, en relación a las características de la literatura contemporánea, tendremos la subjetividad del ser humano. Lejos de la identidad nacional, se otorga importancia a la búsqueda de las experiencias internas de los personajes. Y para finalizar, otra característica será la reescritura de la historia. Se darán otras versiones a las historias y a las tradiciones orales bolivianas, sacando datos olvidados por la historia oficial del país e inventando historias alternativas a partir de ello. Es importante mencionar que en el año 2009, a iniciativa de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés y el entonces Viceministerio de Culturas, un grupo de periodistas, intelectuales, autores y literatos bolivianos se reunió para elegir a las 15 obras fundamentales de la literatura nacional que serán presentadas a continuación. Entre estas novelas fundamentales de Bolivia se encuentra Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, Felipe Delgado de Jaime Sáenz, que mostrará la noche paceña, el alcohol y la muerte dentro del imaginario colectivo de la urbe, Jonás y la ballena rosada de Wolfango Montes Banucci, que mostrará la vida rutinaria de un hombre en Santa Cruz de la Tierra. Las novelas fundamentales que complementan a esta lista serán Íntimas de Adela Zamudio, Tirinea de Jesús Urzagasti, El otro gallo de Jorge Suárez, Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela, Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Aluvión de fuego de Óscar Cerruto, La Chascañahui de Carlos Medinaceli, El Run Run de la Calavera de Ramón Rocha Monroy, La Virgen de las Siete Calles de Alfredo Flores, El Loco de Arturo Borda, Raza de Bronce de Alcides Arguedas y Matías, el apóstol suplente, de Julio de la Vega. De esta forma hemos podido considerar las obras fundamentales y la historia propia de la literatura boliviana a través del tiempo y las características que el día de hoy llega a tener. Espero que este video haya sido de provecho para ustedes y nos encontramos en la siguiente unidad temática. Muchas gracias y hasta pronto.